Y para comenzar con nuestra agenda, la primera conferencia va a ser Inteligencia Artificial para la Detección de Enfermedades y va a ser impartida por Vinicio Vargas, co-founder y CEO de Innovatec. Antes les comento que Vinicio es un emprendedor apasionado por la innovación, por romper el status quo y generar impacto positivo en la sociedad. Posee un máster en transformación digital y desarrollo de negocios. Vinicio, bienvenido a Salud 4.0 y gracias por ser quien abre este evento que nos tendrá esta mañana aprendiendo seguro muchísimo. Por ahí tenés la escalera, te va a ser más fácil. Ahí estamos. Muy bien, Vinicio. Buenos días. Buenos días. Esta es tu audiencia, la que está acá y la que está allá remota. Muchas Gracias. Buenos días. Sí, ahora sí. Buenos días, muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, mi nombre es Vinicio Vargas, soy el cofundador y CEO de Innovatec, una compañía que desarrolla soluciones para la detección temprana de enfermedades basadas en inteligencia artificial, específicamente a través de imágenes de la retina. Y hoy lo que nos tiene acá es básicamente analizar un poco, no desde el punto de vista técnico, sino desde cómo los paradigmas están cambiando, cuáles son los nuevos retos y las nuevas oportunidades, a partir de que muchos factores han cambiado y la tecnología ahora se está aplicando de una manera diferente a la salud. El paradigma cambió, el COVID vino a definitivamente romper el paradigma de la presencialidad y la necesidad de muchos factores. Esto hizo que alguna disponibilidad de datos empezara a ser un poco más frecuente, más importante que antes. Hay una descentralización de los servicios, el paciente ya no necesariamente tiene que ir al médico, ¿verdad? Hay un enfoque más preventivo. Y la telemedicina y los biosensores, o sea, ya tenemos en este momento diferentes aparatos, todo el mundo anda con el Apple Watch corriendo, generando diferentes unidades de medida para su salud, y eso viene poniendo al paciente en el centro. Normalmente los servicios de salud no tenían al paciente dentro de su, aunque pareciera un poco irónico, dentro de su estrategia de servicios. O sea, realmente doy el servicio a partir de lo que tengo y el cliente se adapta a lo que yo tengo disponible. Hay un empoderamiento de sus datos y sus necesidades y hay una efervescencia del sector, principalmente del capital de riesgo, hacia las startups. Por eso están viendo muy frecuentemente en las noticias que una compañía transnacional absorbe a una startup, y es lo más común, porque las grandes compañías, como las que ya nosotros conocemos dentro del sector tecnológico o el sector médico, tienen una aversión al riesgo porque sus indicadores tienen que ver con rentabilidad y con productividad, y la investigación y desarrollo o la llegada al mercado con innovación es un poco más costosa, un poco más riesgosa, y ellos no están dispuestos a hacer ese esfuerzo, o al menos no está dentro de su estrategia, por lo cual es más fácil empezar absorber compañías. ¿Cuál es el panorama? 2021, Estados Unidos, que es la tónica y el elemento o el país que se replica a nivel mundial, el 90% de los gastos del sector salud son curativos, son atacando el problema en el momento. 2025, según la Organización Mundial de la Salud, 90% de todos los hospitales en Estados Unidos van a realizar diagnósticos con nuevas tecnologías digitales para enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes. Y ahora viene un tema que es interesante, porque todos dicen los datos son el nuevo petróleo, se hacen conferencias sobre el tema de los datos, pero nadie hace nada absolutamente con los datos. Y hay todo un discurso y el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos organismos hacen proyectos muy interesantes que se quedan en un documento y nadie aplica. ¿Qué es lo que pasa con los datos? Si empezamos a recopilar datos y esos datos no son clasificados, no son validados y no son almacenados, ¿qué es lo que pasa en el sector salud? Principalmente en el sector en los servicios de salud pública, los datos normalmente no son almacenados, y al menos no correctamente, en menor medida en el sector privado. La propuesta que podríamos ver acá es que si hay un repositorio de datos donde esos datos
porque el tema es, los datos tienen datos personales, hay datos sensibles, pero es que ese argumento no tiene ningún sentido porque nada más se le quitan los datos personales. Hay 1001 soluciones en el mercado que limpian los datos personales. Entonces, si los datos entran al sistema, el doctor dice, esta mamografía tiene una anomalía, o este paciente tiene cáncer, esta paciente tiene cáncer de mama, o este paciente tiene X, Y o Z, lo guarda en un expediente, lo filtra por un sistema, le limpia todos los datos personales, eso llega a un repositorio de datos, las universidades, los estudiantes, se hacen hackathons, se hacen retos y los estudiantes empiezan o las empresas privadas incluso, empiezan a acceder a una red que puede estar incluso en blockchain, digamos que hay un punta a punta muy transparente. Esto llega, por ejemplo, a una universidad, los médicos validan esas imágenes, luego llegan a otro filtro y esas imágenes pueden ser utilizadas para generar diferentes detecciones de enfermedades, para generar diferentes soluciones que podrían hacer de Costa Rica un nuevo Singapur, un nuevo Israel, ¿verdad? Pero el tema de los datos y quién los aprovecha de la mejor manera es lo que realmente nos va a catapultar o nos va a frenar. Esta es la nueva ruta de la salud, esa es la tendencia a nivel mundial y la estrategia de casi todos los países es a partir de no solo cómo cambiamos los hábitos de consumo, los hábitos que normalmente tenemos en el día a día, luego cómo prevenimos, cómo diagnosticamos a partir de esos mismos datos y cómo generamos tratamientos o detección personalizada a partir de cuáles son los datos que está recibiendo el sistema o cualquier sistema que analice la información y después de eso un monitoreo proactivo o un seguimiento de ese mismo paciente. Si vamos a las prioridades y hablamos de inteligencia artificial aplicada a la detección de enfermedades, que básicamente es cómo yo tomo una cantidad de datos específicos, los clasifico, o un médico especialista los clasifica, y cómo desarrollo soluciones para a partir de recibir un input, de recibir un paciente con cierta imagen, con cierto dato, cómo puedo yo hacer una detección temprana y no tener que tratar al paciente, sino hacer una prevención antes de que ocurra. Si hablamos de causas de muerte, enfermedades cardiovasculares es la causa número 1 del mundo, cáncer viene en el segundo lugar, más o menos 10 millones de pacientes al año, esos son datos del 2021, diabetes 7 millones, Alzheimer y demencias 3 millones, que es un número que se queda corto y viene creciendo abruptamente. Y si hablamos del Alzheimer, son 50 millones de personas que viven con Alzheimer o alguna demencia hoy por hoy, hay 10 millones de casos nuevos anuales. El tema no es cuántos tenemos ahorita, sino cuál es el incremento que viene ocurriendo. Eso cuesta más de $1.000 millones. En el caso de diabetes, más de 500 millones de personas viven con diabetes. Se estima que vamos a llegar a 700 millones en el 2045. Se mueren 7 millones de personas al año. En Costa Rica se incrementó la letalidad de la diabetes un 32%. Cuesta $1.500 millones en este momento, va a crecer a 2.500 millones. Son datos que me parecen relevantes, aunque son estadísticas y pueden ser aburridas, creo que son importantes de tener en cuenta. El cáncer, 20 millones de casos nuevos al año, cuesta más de 2.000 billones tratarlo, hay más de 10 millones de muertes al año. En el caso de enfermedades cardiovasculares, más de 500 millones de personas tienen algún problema cardiovascular. El tema de las enfermedades cardiovasculares es que no te avisan, de repente nada más te moriste y el cáncer te da una opción, ¿verdad? En el caso del tema cardiovascular creo que es uno de los de mayor prioridad en este momento y cuesta más de $1.000 billones al año en este momento. Ese es el mercado de salud digital. Si hablamos específicamente de qué tamaño es el pastel en este momento para soluciones para tratar o detectar. 200 billones en el año 2021, va a crecer a 600 billones en el año 2027, pero ese es el tema que creo que nos puede poner sobre el tapete algunos temas importantes. En el caso de la salud móvil, o sea, que el paciente se empodera de su salud, de que tiene un teléfono, de que tiene una computadora, de que está conectado, de que está en internet, o que tiene sensores o que tiene dispositivos
que se lleva para su casa y pues no necesariamente tiene que ir a un hospital. El sector de mobile health se prevé que para el año 2030 alcance los 800 billones de dólares. Y se prevé que el segmento del diagnóstico digital registre una tasa de crecimiento superior al 30% anual y que alcance los 148.3 billones de dólares en el año 2030. Eso es el mercado como tal. Las tendencias donde aplicamos inteligencia artificial, bueno, básicamente en los diagnósticos, en el tratamiento, en la imagenología, en el sector farmacéutico, para descubrir nuevos tratamientos, para mejorar los fármacos actuales, a partir de la misma información que se recibe, a partir de los dispositivos de salud personal, telemedicina y algunas otras herramientas. Bueno, hablando de un caso práctico, en Innovatec creamos, por el tema de la diabetes, que 500 millones de personas en el mundo tienen diabetes, hay una prevalencia de más o menos el 30% de que los pacientes desarrollen retinopatía diabética, que es la causa líder de ceguera en adultos en edad laboral. Lo que pasa es que nadie va al oftalmólogo. Si le preguntas a una persona que vive con diabetes, ¿cuándo fue la última vez que fue al oftalmólogo? Más o menos un 90% dice que nunca ha ido, ¿verdad? Entonces, encontramos que había una posibilidad de detectar tempranamente, a partir de las mismas imágenes de la retina, a partir del fondo del ojo, porque los síntomas iniciales, según la American Academy of Ophthalmology, el 49% de los diagnósticos de retinopatía diabética son errores de diagnóstico. Son falsos negativos principalmente. O sea, el paciente llega, el oftalmólogo dice vaya por la casa, no hay nada, pero porque las primeras etapas de la retinopatía no tienen síntomas. Entonces, creamos una solución que detecta retinopatía diabética y otras causas, otras enfermedades, mediante el examen del fondo del ojo, con alta precisión y en cuestión de segundos. Lo que hace el sistema básicamente es la misma lógica de agarrar imágenes que se acaban de tomar y compararlas con decenas de miles de imágenes médicas que han sido validadas por un retinólogo, las compara en cuestión más o menos de 4 segundos, o sea, a una velocidad muy alta, comparando píxel por píxel, llevando toda la imagen, y dice esta imagen tiene un 96% de que tenga la misma probabilidad de que se parezca a esta que tiene retinopatía diabética. Y regresa con una alta precisión, pero resulta que hacemos una segmentación del área del daño, porque si le mandamos esto a un oftalmólogo y dice, no, ese es mi trabajo, yo sé el que sé, ¿verdad? Entonces, cuando llega esto y el oftalmólogo lo ve, dice, no, usted no tiene nada, eso no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una segmentación del área del daño para que el oftalmólogo pueda comparar las imágenes, ver esto con delicadeza, con lupa, y decir, ok, aquí podría haber una retinopatía diabética leve, o está iniciando, y que no se le vaya a ir un falso negativo. Y básicamente lo que usamos es Deep Learning, son redes neuronales convolucionales, que ahí creo que no sería bueno meternos en detalle. Bueno, posibilidades inmediatas que podemos hacer a partir de las mismas imágenes de la retina, o sea, es la parte anterior del ojo, es tomarse una foto, no hay que dilatar una pupila, no hay que hacer ningún procedimiento, es una simple imagen con una cámara, listo, en cuestión de segundos ya terminaste la prueba, y al recibir esas imágenes el sistema las va a comparar y va a poder hacer otras detecciones. Podemos detectar enfermedades de la retina, diabetes, enfermedades cardiovasculares y derrames, Alzheimer, demencias, incluso problemas relacionados con el calcio. Ahora, el tema es de dónde nos sacamos los datos y de dónde nos sacamos los especialistas para clasificar esas imágenes, reentrenar los modelos y generar soluciones. Entonces, inicialmente, ya tenemos algunas enfermedades, estamos trabajando en edema macular, retinopatía diabética, tenemos algunas soluciones relacionadas con otros temas, pero el tema de los datos y quién los clasifica es un punto que todavía es un reto por resolver. Esa es una solución que tenemos hoy por hoy, y no es para presentar la compañía, sino para que veamos diferentes posibilidades y qué se puede hacer. Hoy por hoy estamos aliados con Boston Scientific en Costa Rica, y estamos creando una solución que a partir de la misma lógica detecta riesgo cardiovascular o el porcentaje de riesgo cardiovascular para los siguientes 6 meses a partir de imágenes de la retina. Eso es un proyecto que está en la fase de validación, ya estamos en las primeras pruebas del MVP,
y estamos también aliados a la Universidad de Leeds de Reino Unido. Básicamente lo que pasó aquí es que la Universidad de Leeds tomó una base de datos de más o menos 86,000 pacientes, además de la imagen del fondo del ojo, le tomaron el MRI, la tomografía de pecho, algunos índices algunos datos como si el paciente es diabético, si fuma, si tiene obesidad, cuál es el índice de masa corporal, presión sistólica, diastólica. Se toman esos datos, pasaron más de 10 años, algunos pacientes murieron, otros tuvieron algunas enfermedades, se validó esa base de datos y se creó un algoritmo a partir de esto. ¿Qué es lo que hace el sistema? Básicamente, como fue creada con imágenes de la retina y con MRIs, entonces cada vez que recibe 2 imágenes de fondo de ojo, ojo izquierdo y ojo derecho, probabilísticamente dice o recrea, hace un filtro y recrea un posible MRI a partir de los datos recibidos y de las imágenes de fondo de ojo. Entonces nos indica un porcentaje de riesgo cardiovascular para los siguientes 6 meses. Comparado a lo que existe en el mercado actualmente, hay una calculadora de riesgo que los cardiólogos utilizan que nos indica el porcentaje de riesgo para los siguientes 10 años. En 10 años no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces lo que vendríamos acá es a generar una inmediatez y una mayor precisión en la detección de enfermedades cardiovasculares. Ahora, si retamos al status quo, si hablamos de lo imposible, se dice que el Alzheimer no tiene cura, y sabemos que, bueno, según los últimos datos, el Alzheimer va a paralizar la economía estadounidense en el año 2030. Se estima que si sumamos la cantidad de personas que cuidan a las personas que tienen Alzheimer o alguna demencia, la economía de solamente ese sector, estamos hablando que es un mercado más grande que Walmart, que Exxon juntos, y si hablamos de la prevalencia o la letalidad, resulta que si hablamos de personas mayores de 65 años, 1 de 3 personas mayores de 65 años muere con Alzheimer, cada 3.2 segundos un nuevo caso de demencia ocurre en cualquier lugar del mundo, y lo que queremos acá, y básicamente los estudios que ya existen, es que los beta amiloides, que son unas capitas de grasa que protegen el cerebro del colesterol malo, resulta que cuando usted se hace la tomografía, el paciente se hace la tomografía, se ve las capas de grasa, el neurólogo dice los beta amiloides, y es muy normal, pero ese paciente ya tiene Alzheimer, ya está en una etapa avanzada. Pero resulta que en las imágenes de la retina, cuando el paciente tiene 35 años y anda ahí mejengueando, puede tener Alzheimer en una etapa muy temprana y no lo va a presentar hasta en los siguientes años. Entonces, eso lo podemos detectar. ¿Cómo lo hacemos? Ya hay protocolos en Estados Unidos para tratar el Alzheimer, que ya devolvieron pacientes con Alzheimer, o sea que ya hay un tratamiento en fase 3 de pruebas clínicas que podría ser aprobado pronto. ¿Qué podríamos lograr acá? Que a partir de las mismas imágenes podamos hacer una detección temprana, agregar a esos pacientes en protocolos como los que ya existen y devolver un paciente con un posible Alzheimer. El futuro de la salud está conectado, integrado y personalizado. O sea, ya en este momento lo que buscamos es masividad, accesibilidad y precisión. Ya no es la medicina de antes que solo accedían ciertas personas y que podían pagar por ella, sino que cada vez se vuelve más masiva y más accesible. Creemos que el futuro de la salud está totalmente integrado, los datos nos permiten hacer tratamientos personalizados, mayor precisión y además una visión holística de la salud con un alto enfoque en la prevención. Básicamente, esos son los datos de contacto, eso es lo que estamos haciendo. Estamos en este momento en Houston, Texas, en San José, Costa Rica y en México. Estamos llegando a África y creemos que desde Costa Rica pueden salir iniciativas como estas, que puedan tener enlaces con grandes compañías, que puedan alcanzar grandes cosas, pero definitivamente hay que abrir un poco el conocimiento, qué es lo que estamos haciendo y que otros puedan hacer soluciones similares en diferentes temas que toman los datos en cuenta, los clasifican y empiezan a probar soluciones que incluso pueden ser con grandes compañías que hoy por hoy tienen el interés por hacerlo, pero no tienen ni la capacidad ni la aversión al riesgo correcta para empezar.
Muchas gracias.